Ya. En favor de la hora y teniendo en cuenta que ya son las 7 de las 5 de la noche, vamos a comenzar. Hola, profesora, le quiero hacer una consulta, disculpe. Aproveche. Mire, es que yo no sé si ese día entendí mal. ¿Usted dijo que la teníamos hasta el viernes para la prueba o no? No, en ningún momento dije que hasta el viernes tiene 24 horas. Yo subí a la prueba hoy día y, o sea, ayer y se cerró la prueba hoy día. Ya, muchas gracias. Salí de la duda. De nada, Gracias. María. Em, ya. ¿Alguien más tiene alguna duda con respecto a la prueba? Como para que podamos solucionar las inquietudes al tiro antes de comenzar con la clase. Yo, profe, la segunda penúltima de la pregunta decía algo como, ¿qué es la salud mental en el cuidado de un paciente? Algo así. Yo coloqué, porque no encontré la respuesta en el apunte, coloqué ejecutar un buen trabajo, a- a- algo de bienestar. No sé si estoy cercano. A ver, espérame, a ver, Michael, dame un segundo. ¿Sí? ¿Sí? La segunda pregunta era, No, menciona no, un tipo la de, segunda última de la pregunta, al final. al final. ¿Por qué es importante tener una salud mental saludable para el cuidado de las personas? Referente a nosotros. ¿Por qué creían ustedes que era tener un buen estado de salud mental para el cuidado de las personas? Yo lo expliqué, pero no lo expliqué así como directamente desde diciéndoles que la salud mental eh, era importante para una persona por A, B, C y X motivos, sino que yo les dije que era importante la salud mental, o sea, que era importante el autocuidado de lo que eran el cuidado por X y X motivos. Ya, profe, gracias. Que tenían que ver, como les decía, principalmente con las consecuencias que tenía el hecho de si nosotros nos descuidábamos, tanto física como psicológicamente, con respecto a los pacientes. De esa forma lo expliqué. Así que si lo enfocaron desde ese punto de vista, la pregunta va a estar bien. ¿Alguien más que tenga dudas o que no haya entendido alguna de las preguntas? ¿Uno se puede pasar un poquito más del horario o no? No, no se puede. Ya, gracias. Por algo la prueba se subió ayer a las 9 y algo y se cierra a las 10, o sea, les di como 20 o 30 minutos más. Se supone que por algo tienen 24 horas para dar la prueba y la prueba tampoco era una prueba tan larga que les requiriera tanto tiempo. No, es que Eh, le preguntaba que como estoy con turnos de noche no es excusa, pero se me ha hecho corto el tiempo, por eso le preguntaba, ¿no? de, de hecho, es importante que ustedes se den el tiempo para hacer sus pruebas digamos, dentro de las 24 horas porque al finalizar el curso ustedes tienen una evaluación final global, tienen un examen de todas las materias que forman parte del curso de cuidado. Y ese examen ya corresponde al 30% de su promedio final. Todas las notas que ustedes tengan dentro del curso, estamos hablando todo lo que es el módulo de primeros auxilios, todo lo que es el módulo de cuidado de enfermo, todo lo que es el módulo de trastornos del adulto mayor, todo lo que es el módulo de cuidados de curaciones básicas y de estimulación cognitiva.
corresponden todas esas notas al 70%. Mientras que el examen final corresponde al 30%. Eso se suma y les da una nota. Y ese examen final que ustedes van a realizar al finalizar el curso, cuando ya hayan tenido todas sus notas, digamos, todos los módulos finalizados, esa nota es con tiempo. Entonces, si ustedes ahora no se dan el tiempo dentro de las 24 horas que se les da y que no se les cronograma un tiempo predeterminado para decir ya, dentro de las 24 horas que ustedes tienen para dar la prueba, una vez que ustedes abren el link, tienen, no sé, 40 minutos para dar la evaluación, eso no se hace, pero en el examen final sí se va a hacer. Entonces tienen que empezar a dosificar un poquito el tiempo, porque si no después en el examen se les va a dificultar más, ¿ya? El examen no tiene repetición, el examen no es con derecho a réplica, ¿ya? Para que lo empiecen a tener en cuenta, ¿ya? Vamos en la mitad más o menos ya del curso, para que lo empiecen a pensar chicos y chicas, ¿ya? ¿Alguna duda, consulta, pregunta aparte? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿El examen se va a evaluar sobre todo el apunte o solamente temas específicos? General, que va a ser a nivel general. Todos los apuntes, desde primeros auxilios hasta el último módulo, que son curaciones básicas. Ya, gracias. ¿Ah? Ay, qué horrible. Entonces, no hay más preguntas, no hay más consultas. Ya, les comento que hoy entonces vamos a iniciar con la clase, se podría decir, una de las últimas clases, ya nos queda poquito, estamos entrando a la recta final de lo que son las clases conmigo para que después cambien de módulo con el profesor Luis, que él es el kinesiólogo y les va a explicar todo lo que son los trastornos del envejecimiento, ¿ya? Y a manera de, como de preámbulo, vamos a hablar un poquito de lo que es la prevención de caída, viéndolo desde el lado de la que es la asistencia a la deambulación, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué es importante que ustedes conozcan estas técnicas? Porque recordemos que eh, ustedes en algún momento van a ser responsables o van a hacerse cargo de distintos tipos de pacientes con distintos tipos de patologías, ¿ya? ¿Y qué se refiere a eso? Que van a tener pacientes que son completa y totalmente autovalentes, que van a poder hacer sus cosas de manera autónoma, sin mayor ayuda, y nosotros lo que vamos a hacer es estar ahí principalmente ¿para qué? Para poder verificar que nada riesgoso o, que, o nada potencialmente dañino les vaya a suceder. Mientras que hay pacientes que van a ser semidependientes, ¿ya? Y ese tipo de pacientes semidependientes son aquellos pacientes que van a poder realizar actividades de manera autónoma, pero van a necesitar ayuda para realizar otras quizás un poco o un tanto más complejas, ¿ya? Y finalmente vamos a tener a los pacientes total y completamente dependientes, que son los pacientes a los cuales vamos a tener que cumplirles y satisfacerles todas sus necesidades básicas e incluso algunas un poco más complejas como sus necesidades de protección, de autorrealización, etcétera. ¿Ya? ¿Por qué hago este preámbulo? Porque dependiendo de estos tres estadios en los cuales ustedes pueden encontrar a sus pacientes son en este caso, la, la asistencia, la deambulación que ustedes van a tener que brindarle a su paciente. Denme un segundo.
Alumnos, les voy a pedir que nos tomemos 5 minutitos porque tengo un problema técnico con un relator, lo soluciona y retomamos inmediatamente la clase.
Ya, alumnos, ahora sí, mil disculpas por este pequeño interludio comercial. Eh, Vamos entonces a continuar desde donde quedamos, que era lo que les estaba explicando yo con respecto a la asistencia a la deambulación. ¿Ya? Lo que yo les decía que con respecto, que según las características de la enfermedad de su paciente, si es semidependiente, si es totalmente dependiente o es autovalente y más que nada necesita asistencia en caso de emergencia, es la asistencia a la deambulación que ustedes le van a tener que entregar. Y recordemos que la asistencia a la deambulación tiene que ver con la forma en que la persona se puede movilizar dentro de su entorno, ¿ya? Y de ahí es de donde nosotros podemos decir, bueno, entonces, ¿cómo se define las caídas? Porque una persona que necesita asistencia a la deambulación tiene un alto porcentaje de caídas, ¿ya? De riesgos de caída, ya sea por malas condiciones, por su mala movilización, etcétera, ¿ya? Entonces, la Organización Mundial de la Salud, o la OMS, ¿ya? Define las caídas como una consecuencia, ¿ya? Pero ¿la consecuencia de qué? De cualquier evento que precipita al suelo en contra de su voluntad a una persona, ¿ya? O sea, lo que nosotros normalmente le decimos, oh, se cayó, bueno, eso esa es la definición que estamos hablando en este caso. La persona no se tira al suelo bajo su propia voluntad, ¿cierto? La mayoría de las caídas ocurren por accidente, porque uno se tropieza, porque pisa mal, porque no se fija, etcétera, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta eso, es que los adultos mayores nosotros tenemos que tratar de detectar y de prevenir las caídas. ¿Por qué es tan importante hacer estas dos acciones, sobre todo cuando hablamos de pacientes adultos mayores? En los adultos mayores nosotros teníamos una consecuencia bastante natural con respecto a lo que era la precursión o la evolución en este caso del envejecimiento, ¿cierto? ¿Cuáles son las características de un paciente adulto mayor con respecto a su estado funcional, con respecto a su deambulación, a su estado de salud? ¿Cuáles son las características que ustedes ven en los adultos mayores? Paciente por sobre los 60 o 65 años. A ver, ¿qué me puede decir? Algunos pacientes están postrados. Ya, algunos pacientes están postrados. ¿Pero por qué están postrados? Mm, Gracias, mi vida. Depende de la algunos persona, por porque invalidez, ¿Cómo? ¿Se algunos escuchó mal? por invalidez o Ya, porque de pronto tienen úlceras que no se pueden ya mover porque toca estar moviéndolos de un lado para el otro. ya, pero ahí estamos yéndonos para otro lado. Yo la pregunta es, ¿por qué no se pueden mover esos pacientes? Porque están en un estado de invalidez. Tiene que tener una consecuencia, o sea, tiene que tener una causa esa invalidez. ¿Cuáles son esas causas? Profe, puede ser un accidente, Ya, una un caída. accidente, una caída, perfecto. ¿Qué otra cosa son características de los adultos mayores, de los pacientes adultos mayores? Ya. Veámoslo desde la siguiente forma. Comparemos un adulto, no joven, ¿ya? Versus un adulto mayor. ¿Tienen la misma vitalidad o el adulto mayor tiene menos vitalidad que un adulto joven? Menos. El Menos, joven tiene ¿cierto? más vitalidad. Exacto. Por lo tanto, su forma de moverse dentro de los diferentes espacios, ¿es mejor o es peor? No, es más lenta. Ya, es más lenta, es más tórpida, se podría decir, ¿cierto? Sí, Por lo tanto, podríamos decir entonces que el adulto mayor
debido a su metabolismo, porque eso es lo que genera un enlentecimiento en los diferentes procesos, tiene una movilización más lenta. Ya, perfecto. Hay otra característica importante en los adultos mayores, principalmente del área de Sudamérica, y es que los adultos mayores, si lo vemos principalmente aquí en Chile, la mayoría son adultos mayores sanos o son adultos mayores con enfermedades. Con enfermedades. Ya, perfecto. Entonces, si lo vemos desde ese lado, podríamos decir que los adultos mayores tienen principalmente enfermedades de base que pueden generar consecuencias incapacitantes, ¿cierto? Y de ahí viene la parte de Chan, es el adulto mayor puede tener problemas de discapacidad, ¿cierto? O como accidentes vasculares igual, que los dejan También, movilizados. sí, exacto, los accidentes cerebrovasculares tienen muchas probabilidades de dejar a los pacientes secuelados, con secuelas de carácter permanente. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta como características de nuestros adultos mayores. Son más lentos, por lo general la mayoría tiene enfermedades de base, ¿cierto? Hay algunos que no solo tienen enfermedades de base, sino que pueden tener secuelas de alguna enfermedad, como por ejemplo los accidentes cerebrovasculares, que puedan hacer más torpe o más dificultosa su movilización, ¿cuánto se llama? Su calidad de vida. Además que a eso tenemos que sumarle que hay algunos pacientes adultos mayores que pasada la barrera de los 60 comienzan a tener una, eh, una disminución de sus funciones neurocognitivas, ¿cierto? Y comienzan con el tema de los olvidos, con el tema eh, de que comienzan a perder o a verse reducida la visión o a ver su calidad auditiva también reducida. A eso es lo que queremos, a eso es lo que quiero llegar cuando yo les pregunto cuáles son las características de nuestros pacientes adultos mayores. Por eso que es tan importante detectar y prevenir las caídas en un adulto mayor, ¿ya? Porque en un adulto mayor, todas estas características que yo les mencioné y que mencionamos en conjunto recién, pueden tener consecuencias graves, sobre todo a nivel de enfermedades bases, ¿ya? Y aumenta la mortalidad y la dependencia de los mismos pacientes, ¿ya? Me explico para que se entienda mejor. Un paciente que tenga una caída pasado la barrera de los 60, como la mayoría tiene enfermedades de base, esa enfermedad de base se ve agravada. Si se ve agravada, agrava el estado de salud de nuestro pacientito y lamentablemente puede llegar a producirle la muerte, o sea, tener consecuencias fatales. Ahora, en otros tantos casos, si es que no hay una consecuencia fatal o una consecuencia grave como tal, sí puede haber o sí puede producir una calidad de dependencia del paciente debido a las consecuencias del agravamiento de sus enfermedades. He ahí, por ejemplo, los pacientes con hipertensión pueden tener un golpe, una caída, sufren un moretón, generan un coágulo que viaja a través de su torrente sanguíneo, el coágulo llega hasta su cerebro, le genera un accidente cerebrovascular hemorrágico y queda con consecuencias graves y el paciente se vuelve total y completamente dependiente. ¿Se dan cuenta que la saqué súper larga, pero es algo que pasa en la mayoría de los casos? ¿Se entiende la idea? Sí. Ya. Sí, profe. Entonces veámoslo por ese lado. A medida que aumenta la edad, dijimos que los adultos mayores hay que tener tanto cuidado con ellos como cuando tenemos un niño pequeño, porque los niños pequeños
tienen grandes posibilidades, tienen grandes riesgos de caída, son más frágiles, etcétera. Con el adulto mayor pasa lo mismo. A mayor edad, mayor riesgo de caídas. A menor edad, mayor riesgo de caídas. ¿Ya? Tenemos en ambos extremos, tanto en edades muy pequeñas como en edades muy avanzadas, un riesgo de caídas altísimo. ¿Ya? Entonces, hay hay estudios que muestran una gran cantidad de incidencias, ¿cierto? A nivel del año, que las caídas incrementan conforme incrementa la edad, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros dividimos o estratificamos la calidad de la edad de los pacientes de los adultos, de los pacientes adultos mayores, tenemos que los adultos mayores jóvenes, ojo, adultos mayores jóvenes, que son pacientes que van en las edades de entre los 65 y los 70 años, tienen una prevalencia en las caídas del 25% más o menos, ¿ya? O sea que si nosotros ¿cuánto se llama? Lo llevamos a una cifra matemática como tal, significa que el 25% es por cada 100 personas, 25 se van a caer. Es un porcentaje no menor porque estamos hablando de prácticamente un cuarto de la población adulta mayor de esas edades va a sufrir alguna caída. Mientras que los adultos mayores de edades más avanzadas, ¿ya? O sea, adultos mayores de la segunda edad, por así decirlo, este porcentaje aumenta drásticamente a un 35 o un 40%. Y estamos hablando de pacientes de entre 80 y 85 años de edad. O sea, estamos hablando de que por cada 100 pacientes, 100 o 45, entre 35 o 45 pueden sufrir una caída. Si lo vemos por el valor más elevado, estamos hablando de que prácticamente la mitad de los pacientes adultos mayores de entre 80 y 85 años van a sufrir una caída. Es un número estratosféricamente elevado. Y es un número altamente peligroso, ¿ya? Para nosotros evitar entonces que un paciente se nos caiga y que llegue a requerir la asistencia o a la deambulación o que nosotros cumplamos ciertas tareas en cuanto a la deambulación se refiere, tenemos que encontrar y tenemos que determinar qué factores ambientales tenemos nosotros para prevenir las caídas, ¿ya? Por lo general, en los pacientes adultos mayores, ¿ya? La mayoría de las caídas sucede ¿a dónde? ¿Dónde creen ustedes que la mayor cantidad de adultos mayores se cae? ¿En la calle? ¿En el negocio? Dentro de su hogar. Dentro de las casas, ¿ya? Si bien es cierto, uno diría, pero ¿por qué un adulto mayor tiene más posibilidades de caerse dentro de su casa? Si son lugares que ya prácticamente deberían conocer como la palma de su mano. Pero resulta ser que adentro de la casa pueden aparecer obstáculos, ¿cierto? O, pueden, ¿cuánto se llama? Tener una disminución de sus facultades neurocognitivas que independiente de que conozcan su casa al revés y al derecho, si empiezan a tener problemas de disminución del oído o empiezan a tener problemas de disminución de la visión, pueden encontrarse con obstáculos dentro de su mismo territorio, ¿ya? Entonces, también pueden encontrar factores en el ambiente, ¿ya? Que también van a ser causas de caída. Y el ambiente estamos hablando todo aquello que los rodea. La calle, el patio, ¿cierto? El camino hacia el negocio de la esquina, ¿ya? Porque recordemos que las calles digamos, fuera de nuestras casas por lo general o no están bien cuidadas o están en mal estado
o tienen desniveles, etcétera, y eso también puede generar un riesgo de caída, a pesar de que están insertos dentro de sus recorridos habituales y que conozcan ese recorrido como la palma de su mano, pero igual pueden afectarlas de alguna forma o de alguna manera teniendo en cuenta estas disminuciones que van sufriendo con el tiempo, ¿ya? Entonces es importante que tanto los pacientes, adultos mayores, así como nosotros como cuidadores, seamos capaces de reconocer estos factores o estos obstáculos que pueden aparecer dentro de su ambiente, ¿cierto? Y los podamos controlar, ya sea eliminando el obstáculo o bien tratando de eliminar el obstáculo, o controlando el obstáculo, ya sea buscando vías alternativas o auxiliando a nuestros pacientes en ese mismo recorrido diario, etcétera. De esa forma nosotros somos capaces de controlarlo, ¿ya? Y es por eso que ahora yo les voy a pasar a mencionar los diferentes factores ambientales que nosotros y que los adultos mayores debiesen tratar de controlar en los domicilios, ¿ya? ¿Cuáles son entonces estos factores ambientales que van a predisponer a nuestros pacientes para las caídas? Tenemos principalmente los riesgos dentro de nuestra casa, factores ambientales dentro de nuestros domicilios. ¿Cuáles son? El primero es el suelo. Recordemos que dentro de nuestra casa igual hay desniveles o pueden haber cerámicas en mal estado. Las O, escaleras. o pueden exactamente haber escalera. O si tienen cubrepiso, se puede haber desprendido el cubrepiso La baja a la cama, claro. en la bajada de la cama. En el caso también del baño, la bajada de la salida de baño, que también se puede desplazar. Eh, Puede haber, por ejemplo, algún desnivel en el patio, si es que tienen patio y el patio es de tierra, ¿ya? El suelo siempre va a ser nuestro primer y gran enemigo en cuanto a factores predisponentes para caída se refiere, ¿ya? Aparte que, si por otro lado nos gusta el piso muy limpio, somos muy fanáticas del orden, de la limpieza y que el piso reluzca brillante, si nosotros constantemente estamos puliendo el piso, lo dejamos mucho más resbaladizo. Y el adulto mayor que tiene una deambulación mucho más lenta y que por lo tanto también tiene menor capacidad de reflejo para actuar cuando una situación lo requiera, el adulto mayor va a pasar en el suelo. ¿Por qué? Porque se va a resbalar, sobre todo si no ocupan, por ejemplo, los famosos zapatos con suela de goma, que son como los más antirresbalantes que existen, ¿ya? Por otro lado, la iluminación. La iluminación es súper importante, sobre todo cuando estamos hablando de luces o muy brillantes o en su defecto de luces muy escasas o de luces insuficientes. ¿Y eso qué significa? Que el lugar esté mal iluminado, que las luces estén en mal estado, eh, o que las luces no sean capaces de poder iluminar todo el sector de manera adecuada y por lo tanto la persona no sea capaz de ver los obstáculos que pueden tener por delante, sobre todo cuando pensamos en pacientes que utilizan algún tipo de dispositivo visual, específicamente referimos a los lentes, ¿cierto? Si yo a un paciente con lentes no le ilumino el camino y es de noche, lo más seguro es que ese paciente o me da un tastabillo o bien termina de boca en el suelo. ¿Ya? Lo que decía la señora María, la señora Isabel, las escaleras. Las escaleras también son un factor súper predisponente para las caídas, sobre todo cuando las escaleras están mal iluminadas. Cuando, por ejemplo, las escaleras no tienen pasamanos, que es esa barrerita para poder apoyarse. Cuando los peldaños son muy irregulares o son muy altos, ¿ya? O en su defecto, cuando la escalera al segundo piso es muy larga y no tiene descansos. La mayoría de las
escaleras hacia los segundos pisos, a la mitad tiene un descanso. Digo la mayoría porque no en todos los lugares es igual. Hay algunas escaleras que son rectas y quedan directamente al segundo piso en pendiente, ¿cierto? Y no tienen descanso. Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso nuestros adultos mayores al momento de subir se van a cansar. ¿Y dónde se van a quedar? Se van a quedar ahí mismo en la escalera. Y si la escalera no tiene un descanso adecuado con una superficie adecuada más grande que la del peldaño normal, se nos va a cansar y se nos puede caer. ¿Ya? La cocina. Cuando nosotros estamos armando nuestra casa, o cuando nosotros adquirimos una casa o arrendamos una casa o un departamento, ¿qué es lo que nos gusta? ¿Qué es lo que nos gusta a la mayoría? Una casa con buena iluminación, con buena ubicación, con buena conectividad. Y en la cocina, ¿qué es lo primero que vemos? Piso que ¿Los tenga muebles? cerámico. Ahí dijeron dos cosas, los pisos y los muebles. Y sí, en la mayoría de la mayoría de las cosas en la que la gente se fija. Que sea un piso bonito y que tenga hartos muebles para meter hartos cachureos. ¿O me equivoco? Es verdad. Sí. Es verdad, ¿cierto? La mayoría buscamos una cocina que tenga hartos muebles, ojalá bien empotrados para que no se nos vaya, no se vaya a caer nada, ¿cierto? O que tenga hartas despensas para poder meter ahí, por ejemplo, la mercadería, la loza y todos los cachivaches que nosotros tengamos para poder cocinar. Y eso no, a nosotros a las mujeres, o a la mayoría de las mujeres y hombres les encanta y les gusta muchísimo. Cosa que no discrepo en absolutamente nada. La mayoría de las cocinas modernas hoy en día son, la mitad son, el 80% son muebles, el otro 20% son los elementos de cocina, como la cocina como tal, el refrigerador y el micro. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa? Que eso nosotros lo vemos cuando estamos jóvenes, ¿cierto? Cuando estamos recién iniciando, pero en el principio a nosotros no nos llama la atención si el mueble está muy alto o si el mueble tiene muchas puertas digamos, sobre el nivel que yo alcanzo. Total, uno, ¿qué es lo que dice? No importa. Pongo una escalerita, me subo arriba de la escalerita para poder ir a abrir las puertas de la alacena o de las despensas, ¿cierto? En el momento no le toma atención en qué va a pasar en el futuro si yo cuando llegue a adulto mayor me voy a quedar en esa casa y empiezo a tener problemas de movilidad. Total, uno lo que piensa en el momento. Tengo una cocina gigante con todo lo que yo quiero, con una montonera de muebles por todos lados donde poder guardar cosas. Pero cuando llegamos a adulto mayor, ¿tenemos la misma capacidad de subirnos a esa escalerita sin pasamanos, tener el equilibrio para poder abrir la despensa y sacar las cosas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Existe la misma habilidad que al principio o no? No. No, No. No, evidentemente no, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros cuando nosotros tenemos, en este caso, en la cocina, muebles demasiados altos, o bien suelos muy resbaladizos, por muy hermosos que sean, a la larga, ¿qué va a suceder? Que en el futuro, cuando seamos adultos mayores, nos van a traer problemas, principalmente porque no vamos a alcanzarlo y vamos a hacer hasta lo imposible por alcanzarlo y nos vamos a tener el riesgo de caer, o en su defecto el piso no era rugoso, no tenemos piso antideslizante, la cocina pasa muchas veces con restos de agua y nos vamos a sacar la mugre en la cocina. Imagínense sacarse la mugre en la cocina cuando uno está cocinando con una olla de agua caliente en la mano. O nos quebramos la cadera o nos quemamos entero. ¿Ya? En el caso de los baños, cuando tenemos personas, en este caso las lavamanos y los doble C,
muy bajos para la altura de nosotros, uno tiene que considerar que al momento de inclinarse hacia adelante, ¿ya? Nosotros tenemos el riesgo de que el cuerpo se nos vaya. Literalmente uno se va con el impulso para agacharse, uno se va para adelante y termina en el suelo. O en su defecto, hay algunas disposiciones de los baños que el lavamanos queda justo frente al WC. Entonces, cuando uno se va a agachar a sentarse en la taza del baño y el baño es muy chiquitito, muy bajito, uno ¿qué hace? Se va a agachar, se tira para adelante y ¡pum! Se pega en el lavamanos. ¿Ya? Entonces hay que tener en consideración eso, sobre todo en el caso de las personas que son muy altas y el baño es muy bajito. También hay que tener en consideración cuando los pacientes ya tienen un grado de lentitud en sus movimientos, el tema de las barras en la ducha. Actualmente hay unos dispositivos que son como unos chupones, ¿ya? Para que se entienda. Y que, por ejemplo, los que tienen baños con cerámico es súper fácil, se pega y la cuestión prácticamente no se sale. Y en el caso de los que no tengan, por ejemplo, cerámico en el baño, igual existen unas barras para las duchas para poder instalarlas que se atornillan y quedan ahí con un buen cuidado, pueden quedar de manera permanente, ¿ya? Y también hay que tener consideración que se pueden instalar barras al frente o a los costados, preferentemente del baño, para que la persona se pueda sentar sin mayores problemas, sobre todo cuando ya tenemos una persona con problemas de deambulación, o sea, con problemas de dependencia, que sea semidependiente, que se pueda movilizar, pero que tenga problemas para hacerlo, ¿ya? Entonces, en ese tipo de casos, se podría o idealmente se requeriría poder instalar barras a los costados del baño para que la persona no haga tanta fuerza al sentarse o tenga de dónde firmarse al sentarse y para poder sentarse y para poder pararse, ¿ya? Dentro de los dormitorios, ¿ya? Tenemos las consideraciones o tenemos los factores como, por ejemplo, las camas muy altas o las camas muy bajas, ¿ya? Pueden hacer que obviamente el paciente se caiga, ¿ya? También cuando la cama es estrecha, muy cortita. Las camas, por ejemplo, de plaza, para una persona que está acostumbrada a dormir en camas de 2 plazas o de 2 plazas y media, eso puede generar que al momento de la persona de recostarse sobre su cama, le pueda o se le vaya, digamos, le vaya a sobrar cama y pase para el otro lado, ¿ya? También hay que tener en caso hay que tener mucho ojo con el caso de los cables sueltos o de los enchufes mal instalados o de los alargadores debajo de la cama, ¿ya? Por eso existen los enchufes empotrados. Ahora, si no tenemos un punto de conexión cercano a la cama o al lugar en donde ustedes lo requieran, en vez de pensar que el paciente necesita instalar un cable, en este caso un alargador, podríamos tratar de pensar en mejor instalar un enchufe empotrado cerca del punto donde yo lo necesito para evitar obstáculos en el piso. Porque al final, si el paciente igual necesita o se puede levantar después y pisa un cable, créanme que el cable, como es redondo, va a rodar y pum, va a terminar en el suelo. No hay problema, Yasmin, ¿ya? Entonces, por eso que también hay que tener ojo, además de con los alargadores, con el tema de las bajadas de cama, como decía la señora Isabel. Las bajadas de cama, por lo general, tienen la tendencia a resbalarse, ¿ya? Por muy antirresdelizante y todo lo que uno le quiera llamar, igual tienen tendencia a resbalarse. Entonces, si la persona pisa mal sobre, en este caso, la bajada de cama, va a terminar cayéndose y va a terminar en el suelo. Y el problema el problema que nos
nos sucede cuando una persona se resbala con la bajada de cama es que la bajada de cama se tira hacia adelante el deslizamiento, mientras que la persona cae hacia atrás. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se va a caer el paciente? ¿Cómo se va a golpear? ¿En qué zona se puede golpear un paciente que se cae ¿La con una bajada cabeza? de cama? La Es ¿En la cabeza. cabeza? la cabeza. Es lo primero que se puede golpear, la cabeza o en su defecto la zona de la espalda, la zona de la columna. Y los adultos mayores que tienen en este caso, la mayoría, algún problema de descalcificación, entonces corren un mayor riesgo de ¿qué tipo de lesiones? ¿De quebrarse, fracturarse? Exactamente. Y las ¿Ya? caderas. Y también la cadera. Muy bien, Isabel. La cadera también es un punto de riesgo súper importante porque además como estamos hablando de pacientes adultos mayores que en su mayoría tienen enfermedades de base, la descalcificación es súper común, ¿ya? Y si el paciente está descalcificado y se da, como diríamos en buen chileno, se da un chancacazo bien dado, entonces, ¿qué va a pasar? El paciente se nos va a fracturar. O en su defecto, les va a quedar un moretón tremendamente gigante que igual va a entorpecer el correcto o el normal movimiento del paciente, ¿ya? También hay que tener ojo ahí con las mascotas, perritos, gatitos, pollitos, lo que ustedes quieran tener, porque las mascotas no respetan el espacio personal. Las mascotas pasan por entre medio de uno, sobre todo por entre medio de las piernas, pueden atravesarse en el camino y hacer que la persona se caiga. Así que hay que tener ojo con las mascotas, sobre todo cuando hablamos de mascotas indoor, o sea, de que estén constantemente dentro de la casa. Nadie les dice que no lo hagan, pero sí que si van a tener una mascota dentro de la casa, se preocupen de que también su paciente, cuando vaya a realizar algún movimiento, no esté solo o por lo menos uno esté cerca, para que en caso de emergencia uno alcance a agarrarlo y evitar que se caiga. ¿Ya? ¿Y qué otro tipo de factores podemos encontrar? Las puertas de vidrio, las paredes con grandes espejos, muebles, sobre todo muebles que no estén empotrados, o objetos en desorden. ¿Por qué las puertas de vidrio y las paredes con grandes espejos pueden ser un problema? Porque puede temblar y se pueden romper o porque algún niño lo puede tirar algo y se puede romper el vidrio y se puede cortar el adulto mayor. Ya, sí, eso es uno. Y hay otro que tiene que ver con algo directo del paciente. Hay otra causa que tiene que ver directamente con el paciente. De pronto no ven muy bien y van a chocar también con el vidrio. Exactamente. Cuando el paciente comienza con deterioro cognitivo, en muchas ocasiones le cuesta distinguir dónde hay pared y dónde no hay pared, ya sea de vidrio o no. Sin mencionar que los pacientes, cuando estamos hablando de adultos mayores, tienen un tema con el equilibrio que no es menor, lo cual hace que tengan más probabilidades de trastabillar, caerse, y si caen cerca de un espejo, entonces todo ese espejo se va a hacer añicos. Y las puertas de vidrio puede suceder lo mismo. Como el paciente no tiene buena visualización de que la puerta es de vidrio, va a llegar, va a pasar y nos pasa a nosotros que somos, digamos, somos adultos jóvenes, ¿cierto? Y que no tenemos mayores problemas cognitivos, que en más de algún momento no hemos dado un cabezazo o no hemos dado algún tipo de golpe con alguna puerta o con alguna pared que no sabíamos que era de vidrio o era O con las transparente, ¿cierto? mamparas, Ah, con las ventanas corredoras, que a veces también, piensa que están cerradas y están abiertas. O sea, exacto. y Sí, ahí no, el sí, medio chancacaso. el Es medio necesario chancaca. ser adulto mayor. Yo puedo decir orgullosamente, una vez estando en la micro, no me fijé que la cuestión en el asiento trasero tenía una ventana de vidrio. Me fui a parar para mirar hacia adelante y me di flor de chancacazo con el vidrio.
Menos mal que no era vidrio, era como una cuestión de plexiglas, no sé, pero era transparente la cuestión. Y me di flor de chancacazo. Ahí se me acomodaron todas las neuronas que tenía. Y yo no era adulto mayor. A lo mejor me puedo excusar un poco en que venía saliente de turno, quizá. Son cosas que pasan. Y si nos pasan a nosotros, imagínense un adulto mayor. ¿Ya? Por eso es que hay que tener harto ojo. ¿Ya? Nadie les dice, vuelvo a insistir, que no las tengan. Pero sí que las tengan por último un poquito identificadas. Recordemos que hay algunos tipos de cuánto se llama, de polarizados que se pueden poner así por último como un adorno para que el paciente sepa que, esto es vidrio o esto es una ventana. ¿Ya? ¿Y cuáles van a ser las complicaciones entonces de las caídas? Lo primero y lo más importante y lo más terrible es el síndrome post-caída. ¿Qué es el síndrome post-caída? El síndrome post-caída, y aquí quiero hacer un poquito de énfasis, el síndrome post-caída es todo aquel conjunto de situaciones que afectan después de que alguien se cae. Eso es un síndrome, un conjunto de algo. Y en este caso, ¿a qué conjunto de algo nos estamos refiriendo? Nos vamos a referir al conjunto posterior a los efectos de la caída, como por ejemplo, el golpe, los moretones, las posibles lesiones, y eso es de manera física, y de manera psicológica, el miedo a volver a pasar por lo mismo, el miedo a las consecuencias y complicaciones que pueda producir la lesión, el miedo a su propio envejecimiento. Y eso, a la larga, genera o puede generar un deterioro en las funciones de movilización del paciente por el miedo que le va a generar la ansiedad y la frustración que le va a generar el tratar de deambular por la zona sin volver a pasar por lo mismo, específicamente en este caso por una caída. ¿Ya? Y como dijimos anteriormente, la mayoría de las caídas tienen consecuencias que pueden ser graves y hay algunas caídas que terminan en pabellón. A los pacientes adultos mayores, créanme que les carga pasar por pabellón estando ya en una cierta edad, porque piensan que van a entrar al hospital y que no van a salir. Por eso es que es importante en este caso el síndrome post-caída, saber manejarlo de la mejor forma para evitar que en este caso afecte a la forma de la deambulación de nuestro paciente y que éste pueda, digamos, superar estos miedos de alguna forma, ¿ya? Lo segundo son las lesiones en los tejidos blandos, las lesiones musculares, las lesiones en vasos capilares, en vasos sanguíneos, etcétera, que se van a producir en tendones, etcétera, que se van a producir en la persona teniendo en cuenta que todo esto va a afectarlo de alguna u otra forma. Las fracturas, sobre todo cuando estamos hablando de lesiones que producen fractura en la cadera, fémur, húmero, muñecas o costillas. Son las fracturas más comunes en los adultos mayores cuando de caídas hablamos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los adultos mayores van a caer de trasero. ¿Ya? Entonces, al caer de trasero, la mayoría de las lesiones van a afectar a la zona de la cadera. En su defecto, si es una caída por desnivel, van a afectar a la zona de las piernas y es ahí donde entramos a hablar del fémur. Y en el caso de las caídas, sobre todo cuando hablamos de caídas, por ejemplo, de escalera o a desnivel, lo otro que también se fractura muy fácilmente son los brazos. Y ahí tenemos la fractura de las muñecas, del húmero y también de las costillas cuando las personas caen como de lado. ¿Ya? Otra complicación no menor son los hematomas subdurales. ¿Ya? Y aquí quiero pausar aquí, pararla para que ustedes lo puedan ver y
puedan conocerlo, que son el hematoma subdural. Imágenes. Aquí. Voy a compartirles esta imagen porque quiero que lo vean para que sepan de qué estamos hablando. Esto que ustedes ven acá, bueno, que aún no ven, pero que ya van a ver, es un hematoma subdural. Maravilloso. No sé, justo no lo sé. Ya bueno, no importa. Lo voy a agrandar. Total es lo mismo. Esto es un hematoma subdural. Fíjense, el hematoma subdural habla principalmente de los golpes que se producen en la región craneal, en la zona del cerebro. Cuando una persona, un adulto mayor sobre todo, se pega en la cabeza, ¿ya? Produce que el cerebro, recordémoslo siempre, está como eh, nadando en agüita, que es el líquido cefalorraquídeo. Cuando esto se golpea bruscamente dentro de las paredes del cráneo, recordemos que el cerebro va a hacer esto con las paredes del cráneo. ¿Ya? Entonces, este cerebro va a golpear aquí, va a golpear aquí, va a golpear aquí, aquí, y en cualquier parte según cómo se golpee la persona. ¿Ya? Entonces, todos los vasos sanguíneos, los vasos capilares, las venitas también inclusas que están irrigando las funciones del cerebro, va a romperse. Y por lo tanto, lo que está aquí como agüita, el líquido cefalorraquídeo, se va a transformar en sangre. Y la sangre se va a ir acumulando y acumulando y acumulando y acumulando hasta formar esto, que puede ser mayor o menor según el hematoma, ¿cierto? Según el golpe, pero esta acumulación de sangre va a comprimir una zona de los lóbulos cerebrales, ¿cierto? Y puede producir isquemia del cerebro, o sea, muerte de algunas zonas del cerebro, o en su defecto puede incluso generar problemas graves a futuro, como por ejemplo, deterioros de las funciones neurocognitivas. Porque como no se está irrigando el cerebro de la manera correcta y tiene presión extra, puede llegar a generar ese tipo de lesiones. ¿Ya? Esto pasa tanto en adultos como en niños, para que ustedes lo entiendan. Pero esto es un hematoma subdural. Y por eso que este hematoma subdural, en algunos casos, lo que hacen es, dependiendo de la zona, sacan una calota, que es una zona del cráneo, para poder descomprimir el cerebro y eliminar el hematoma. ¿Se entiende la idea, chicos, chicas? ¿Sí? Por otro lado, ¿qué más vamos a poder tener? Una complicación súper recurrente es la hospitalización. Y la hospitalización, lamentablemente, cuando hablamos de caídas, conlleva una inmovilización y por lo tanto riesgo de enfermedades iatrogénicas. Las enfermedades iatrogénicas son todas aquellas enfermedades que pueda obtener un paciente dentro de un recinto hospitalario. O sea, literalmente infección por hospitalización. ¿Ya? La otra complicación son las dependencias, que es la limitación de los movimientos, que hablamos de un paciente que era que era dependiente, puede llegar o sea, que era independiente, que puede transformarse en un paciente total y completamente dependiente. Riesgo de institucionalización, y eso significa que el paciente vaya a terminar, por ejemplo, en un hogar de ancianos, producto de la falta de coordinación en los movimientos o en el riesgo de caída o en el tiempo que pasa solo, etcétera. Y finalmente ya
lo más grave aquí es la muerte. ¿Ya? ¿Se entiende la idea, chicos? ¿Chicas? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, profe. Entonces, son las 8:05, vamos a ir a un recreo hasta las 8:15, 10 minutitos de break y nos vemos a las 8:15 de vuelta. ¿Ya?
Ya, entonces vamos a continuar ahora con lo que nos falta para poder ir terminando. Ahora vamos a ver cómo reducir el riesgo de caída. A modo informativo, ustedes tienen que considerar que por lo menos el 75% de las caídas van a suceder dentro del hogar. O sea, dentro del lugar donde por lo menos la mayoría de ustedes va a realizar el cuidado. ¿Ya? Entonces, hay ciertos cambios que nosotros podríamos realizar para poder reducir este riesgo. ¿Ya? Y estas son unas sugerencias, por ejemplo, que ustedes pueden aplicar. Esto es súper importante cuando ustedes llegan a un lugar de trabajo, ¿ya? El hecho de que ustedes verifiquen su lugar de trabajo o el entorno donde ustedes van a desenvolverse como cuidadora es para poder mejorar y disminuir los riesgos de la deambulación de su paciente y mejorar la calidad del cuidado que ustedes van a entregar, ¿ya? En primera instancia es la iluminación, ¿ya? Siempre tienen que tratar de asegurarse de tener una buena iluminación, ¿ya? Utilizar lamparitas de noche en los dormitorios o en el pasillo o en los baños, cosa de que si la persona se quiere levantar a las 3 de la mañana, ustedes, por ejemplo, tengan alguna fuente de iluminación que no sea la fuente de iluminación normal, para que no despiertan a todos, ¿cierto? Pero sí tengan una luz, a lo mejor un poquito más tenue para poder, en este caso, trasladarse, ¿ya? Alfombras. Si van a tener alfombras, nadie les dice que no las tengan, sino que si van a tenerlas, fíjense que estén idealmente fijas al suelo, ¿ya? O que tengan una cara antideslizante que realmente sea antideslizante, ¿ya? Y no que sea una antideslizante de estas bien entre comillas que al final igual se movilizan, ¿ya? Si esto sucede, y traten de clavarla o de fijar los extremos, por ejemplo, pegando la alfombra al suelo, ¿ya? Es una idea bastante fácil, práctica y sencilla. Los cables eléctricos. Saquen o guarden los cables eléctricos que están en el suelo para que no estorben sobre todo los cables que están alrededor de la cama. Como les dije, es mejor hacer una instalación eléctrica poniendo un punto cercano al lugar donde ustedes los necesitan, que es estar tirando, en este caso, alargadores o enchufes, etcétera, que puedan generar algún tipo de obstáculo en el piso y que produzcan que su paciente se les caiga. En el baño traten de colocar pasamanos para usar la tina, la ducha o el baño, ¿ya? Mantengan las paredes y suelos libres de humedad. Mientras más húmedos, más posibilidades tienen de que la persona se caiga producto del piso, ¿ya? Y en el caso de las zonas como el baño o la ducha o la tina, si ustedes no tienen algún lugar de sujeción para sus pacientes, se van a dar cuenta que se tiene mayor riesgo de que tanto su paciente se caiga, como también tienen alto riesgo de que ustedes se vayan a golpear tratando de cumplir esta técnica básica que podría ser la ducha diaria, ¿ya? Entonces, disminuyamos eso. Pongamos pasamanos, ¿ya? Los zapatos, algo de uso diario. Piensen siempre en los zapatos antideslizantes, con suelas que sean resistentes y que no sean de estos que se resbalan súper fáciles cuando están húmedos o cuando el piso está mojado, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo no tengo un piso, un calzado con suela resistente o antideslizante, el paciente fácilmente con un pequeño charco o una pequeña porción de agua en el piso se puede resbalar, sin mencionar que también tienen que intentar que este calzado sea cómodo para el paciente, porque si el paciente siente el pie incómodo o en su defecto, si el zapato le queda muy grande, este puede tastabillar y caerse, ¿ya? Y
por todo lo que ustedes quieran, eviten dentro de lo posible el uso de las pantuflas. Las pantuflas yo sé que son lo más cómodo del mundo, del universo, que no se los voy a negar, pero si van a usar pantuflas, que no sean de estas pantuflas metidas. Idealmente que sean de las pantuflas tipo zapatillas, que tienen una sujeción por la parte del talón y que no permiten que el zapato juegue o hable, como le digo yo. Porque si no, el zapato, la zapatilla o la pantufla en este caso se va a salir. ¿Y qué va a pasar? Que el paciente va a quedar desprovisto de calzado y se puede caer, ya sea producto de que se tropiece con su propio calzado o en su defecto que pise mal con el pie descubierto y se vaya a caer. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta? ¿No? Ya. No, Estas, estas formas que yo les acabo de presentar son las diferentes formas que nosotros tenemos de poder realizar una asistencia a la deambulación para que el paciente tenga lugares mejores iluminados o mejores condiciones dentro de su medio ambiente. Y recordemos que cuando hablamos de condiciones de deambulación fuera de su metro cuadrado, siempre, idealmente, el adulto mayor tiene que estar acompañado y nunca solo, independiente de que éste esté en todas sus facultades mentales, pero sabemos que están mucho más expuestos, sobre todo en los lugares públicos, ¿ya? Y finalmente, ¿para cuánto se llama? Para ir como terminando, vamos a hablar de los catres clínicos y cómo usarlos. Recordemos que les dijimos que hablamos de pacientes autovalentes, semidependientes y totalmente dependientes. En el caso de los pacientes total y completamente dependientes, vamos a utilizar específicamente este tipo de recursos, los catres clínicos, ¿ya? Los catres clínicos son unas herramientas que se diseñaron principalmente para aumentar el bienestar de pacientes, de cuidadores y de los familiares. No es que el catre clínico vaya a ser beneficioso solamente para el paciente, también lo es para nosotros como cuidadores y también lo es para la familia porque se entrega una mayor seguridad, se entrega una mayor satisfacción en lo que es el cuidado y para nosotros también es mucho más fácil la movilización y para el paciente también hay mayor seguridad. ¿Ya? ¿Por qué entonces aumenta el bienestar? Porque tiene funciones que van a permitir realizar ciertos movimientos o acciones que van a mejorar la movilidad y la autonomía de los pacientes. ¿Ya? Más que nada eso es principalmente porque es beneficioso. Ahora, si ustedes están en una situación de cuidado en donde el familiar está pensando o está creyendo que es necesario comprar o arrendar un catre clínico o una cama clínica, ¿ya? Siempre la recomendación de los catres clínicos se va a realizar cuando tienen pacientes con movilidad reducida y que además sea una movilidad muy torpe. Se va a recomendar cuando tienen pacientes total y completamente dismóvil, o sea que el paciente no es capaz de moverse. Se va a recomendar también en pacientes con posoperatorio, pero cuando hablamos de pacientes posoperatorio nos vamos a referir principalmente a pacientes con una fractura o con una recuperación de una operación de larga data, como por ejemplo los pacientes con fractura de cadera que requieren mucho tiempo de rehabilitación, así como los pacientes también que son usuarios de
que sufren algún tipo de accidente grave, también se recomiendan los cuidados postoperatorios. También se recomiendan en casos de rehabilitación o cuando tenemos pacientes con algún riesgo de caídas muy alto, y eso se mide por medio del índice de Bartel, que lo van a ver en el módulo de trastornos del envejecimiento, con alguna enfermedad terminal, por ejemplo el cáncer, o también cuando tenemos pacientes con problemas de depresión severa o con problemas de demencia senil. ¿Por qué se va a recomendar en pacientes con depresión? Porque los pacientes con depresión lo que menos van a querer lo que menos quieren hacer es moverse y salir de su medio ambiente. Entonces, aumenta el riesgo de dismovilidad en este caso porque no quieren moverse en muchas ocasiones, y para eso es mejor ponerle un catre clínico, que el catre clínico va a permitir al familiar poder entregar una mejor opción de cuidado, ¿ya? Pero evidentemente tienen que saber que estos son ejemplos en los cuales se recomiendan los catres clínicos. No es que sea específicamente para este tipo de paciente o porque tienen un paciente en estas condiciones que ustedes o el familiar tiene que arrendar una cama clínica. No, o sea, los catres normales también sirven. La diferencia es que el catre clínico da mayores satisfacciones porque tiene más funciones que una cama convencional no tiene, ¿ya? Tampoco dice que por cuando el paciente llega a un punto, a un hito puntual de su enfermedad también hay que comprar un catre clínico. No, eso no es así, ¿ya? Las razones para que una persona adquiera o arriende una cama clínica va a variar mucho, y según la parte económica, según la parte familiar, según la parte desde el punto de vista de las enfermedades, ¿cierto? Y al final siempre la decisión de comprar un catre clínico va a estar en manos del propio paciente o de quien va a estar a su cuidado, ¿ya? ¿Cuáles van a ser las razones principales por las cuales las familias, ojo, las familias van a optar por comprar un catre clínico? Primero, por una decisión familiar, ¿ya? Porque si nosotros tenemos un adulto mayor que está en la casa, que está en la cama, lo que la familiar en defecto va a buscar es mejorar el bienestar y la seguridad de su familiar en este caso, ¿cierto? Acomodándolo en una cama clínica que le va a entregar esta sensación de bienestar y de seguridad por las características de la cama. Porque la mayoría de los catres clínicos van a traer seguros, van a traer barandas, van a traer fijación ¿cuánto se llama? En las ruedas, va a tener la opción de entregar distintas posiciones, etcétera. También las familias van a adquirir en su mayoría una cama clínica como solicitud del cuidador, o sea, directamente a solicitud de nosotros, ¿ya? Porque cuando nosotros como cuidadores de personas mayores o de personas con una situación de dependencia, de movilidad reducida, ¿cierto? Siempre tenemos algún inconveniente para tratar de realizar las movilizaciones y ponerlos en el lugar que nosotros queremos, ¿cierto? Y eso significa aplicar una gran cantidad de esfuerzo, ¿ya? Por lo tanto, esta gran cantidad de esfuerzo lo que puede provocar es que o lastimemos al paciente en el proceso de movilización, o bien yo personalmente sufro algún tipo de lesión producto del ejercicio de movilización que quiero realizar, ¿ya? Y esto va a significar entonces agotamiento físico y malestares generales que vamos a tratar o que vamos a poder evitar con el uso de un catre clínico. Y finalmente, ¿por qué se va a adquirir una cama clínica? Como una recomendación médica, ¿ya? Los médicos van a siempre recomendar el uso de catres clínicos cuando el paciente necesita un reposo absoluto, o bien cuando su paciente tiene una movilidad que genera peligro para la recuperación o para la enfermedad que se está tratando. Por ejemplo, en el caso de los pacientes fracturados que necesitan una inmovilización total, ¿ya? Entonces ahí se va a recomendar principalmente un catre clínico, pero a modo de recomendación
médica, ¿ya? Es súper recurrente que los pacientes que están en rehabilitación o postoperado en algunas ocasiones requieran un catre clínico por una cierta cantidad de tiempo, así como también los adultos mayores requieran una modificación en la posición de su descanso cada tiempo, sin hacer mayor cantidad de esfuerzos bruscos o descontrolados, porque como es es un catre clínico, la persona va a estar mayormente en cama, necesitamos realizar este cambio de movilización o este cambio postural cada 2 horas, como lo vimos en algún momento en el en el reloj de cambios posturales en lo que fue el módulo de UP, ¿ya? Esto es necesario, ¿ya? Y en el caso de los pacientes operados o en rehabilitación, muchas ocasiones cuando son lesiones con larga data de rehabilitación o con larga data de recuperabilidad, es que se recomiendan o los mismos pacientes prefieren comprar un catre clínico porque les es más cómodo y les es más práctico, ¿ya? Y también tienen que pensar que arrendar una cama o un catre clínico es una forma rentable para las personas que solo la necesitan por un corto periodo de tiempo, ¿ya? Porque como están arrendándose, ¿cierto? Permite recuperar, mejorar la recuperación, ¿cierto? Tener mayor cantidad de bienestar o mayor sensación de bienestar, tanto en su recuperación como dentro del hogar, y porque es un lugar que le permite sentirse más acogido y más seguro dentro de su entorno y con sus seres queridos, ¿ya? Pero si estamos hablando de un paciente con una postración, con una enfermedad de larga data, a lo mejor no va a ser tan rentable arrendarla, sino que les va a salir incluso mucho más barato comprar la cama que arrendarla, por digamos, por el valor costo, ¿ya? Entonces, uy, espérenme. Entonces, ¿cuándo tendríamos que nosotros considerar principalmente? Cuando nosotros tendríamos que considerar instalar una cama clínica en la casa. Ya se mencionó anteriormente, las razones pueden ser muchas, pero principalmente ustedes tienen que pensar que instalar una cama clínica es porque el paciente requiere o tiene algunas condiciones que requieren una cama clínica. Postrado completamente, sin movilización, digamos, recomendaciones médicas, etc. ¿Ya? Así que siempre tienen que pensar que considerar instalar una cama clínica en una casa, tienen que verificar muchos factores, en dónde van a colocar la cama clínica, si la van a comprar, si la van a comprar o si la van a arrendar, si es por un corto periodo de tiempo, si es por un largo periodo de tiempo, ¿ya? Todo eso es lo que tienen que considerar para instalar una cama clínica en una casa, ¿ya? En algunas ocasiones también se instalan camas clínicas como prevención y cuidado de caídas, de fracturas o de lesiones, ¿ya? Según la OMS, ¿ya? Las caídas son la segunda causa de muertes por lesiones accidentales o no intencionales en las personas mayores de 65 años, ¿ya? Y eso significa que por lo menos 646.000 personas mueran anualmente por algún tipo de caída, ¿ya? En este caso son los adultos mayores los que corren este mayor riesgo de muerte o lesión grave por este tipo de caída, algo que nombramos al principio por todas las características que tienen los adultos mayores, porque además va a aumentar con la edad y según un especialista, que es el jefe de geriatría de la unidad de la clínica alemana, el doctor Eric Blake, por lo menos el 30% de de los adultos mayores de 65 años se cae una vez al año. Y este porcentaje va a aumentar al 50% para quienes superan los 80 años. O sea, es algo elevadísimo, como lo vimos en un principio, ¿ya? Y las camas clínicas están diseñadas para prevenir este tipo de caídas en los pacientes adultos mayores porque, como les dije anteriormente, las características principales
ya es que tienen barandas que pueden controlar la elevación tanto del respaldo, de las piernas, de la zona del torso, qué tan alta o qué tan baja está la cama, porque la mayoría eh, tienen tres posiciones, ¿ya? Y por lo tanto permite que el adulto mayor se cuide de fracturas de húmero, de muñecas o de pelvis, que son el 5% de los riesgos de caídas totales, porque no vamos a tener ese riesgo de que el paciente al tratar de bajarse de la cama se nos vaya hacia el lado o en su defecto que estando en la calle, al movilizarse de un lado al otro, pase rodando hacia abajo, ¿ya? El adulto mayor que tiene poca movilidad tiene que tener un trato especial porque por lo menos el 50% de los adultos mayores sufren una caída en la cual lamentablemente no logran levantarse sin ayuda. Y como nosotros no siempre vamos a estar pendientes al 100%, o si lo estamos igual en algún momento podemos sufrir el accidente que el paciente se caiga, entonces lamentablemente, un 50% de las caídas, el paciente va a requerir ayuda para poder levantarse porque no lo va a poder hacer de forma autónoma, ¿ya? Y este hecho de que permanezca en el suelo sin levantarse por lo menos por más de 2 horas, aumenta el riesgo de deshidratación, aumenta el riesgo de úlcera, aumenta el riesgo de la rhabdomiólisis, que se acuerdan que yo la rhabdomiólisis se la expliqué cuando hablamos de los desgarros, ¿cierto? También aumenta el riesgo de hipotermia y de neumonía. ¿Todo eso por qué? Porque pasan demasiado tiempo en el suelo, aumentan lamentablemente, disminuye la temperatura y las lesiones, porque la presión se mantiene en un solo punto al tratar o al no poder movilizarse de manera correcta, ¿ya? Ahora, para los adultos mayores que hayan sufrido algún tipo de caída, de fractura, de quiebre de cadera o lesiones, por ejemplo, en la cabeza o en órganos internos producto de algún tipo de caída, que no pueden moverse con facilidad, es muy útil este tipo de implementos, de herramientas, porque va a poder realizar movimientos un poco más ágiles, ¿cierto? Y controlados desde la comodidad de su cama, ¿ya? También se recomienda el uso de catres clínicos para el paciente con problemas para respirar, o sea, en pacientes que tienen alguna enfermedad pulmonar, como por ejemplo alguna EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya para los pacientes que son oxígeno dependientes por algún otro tipo de enfermedades o para pacientes con algún tipo, por ejemplo, de cáncer terminal pulmonar, ¿ya? Los adultos mayores que tienen algún tipo de problema para respirar o que no son capaces de por sí mismos inhalar suficiente cantidad de oxígeno, van a requerir lugares ventilados, ropa suelta o poder ajustar el respaldo y las piernas para poder ubicarse en una posición cómoda que les facilite respirar. Y esa posición cómoda, por lo general, se va a significar que el paciente tenga que estar en una posición semisentada. Esa posición es la posición óptima y adecuada para pacientes con problemas respiratorios, ¿ya? Entonces, en las camas clínicas ustedes pueden colocar tubos de oxígeno de forma correcta sin que estos se vean presionados o pisados en algún momento y por lo tanto nos va a ayudar a garantizar un correcto funcionamiento del equipo porque va a entregar un aporte de oxígeno correcto sin mayores dificultades. ¿Ya? Ah, ah. También se recomienda las camas clínicas para los pacientes postoperados, como se mencionó anteriormente, porque los pacientes adultos mayores que hayan sido operados van a requerir cuidados intensivos, ¿ya? Y eso significa que el paciente postoperado adulto mayor por lo general requiere baño en cama, y si ustedes se ponen a pensar, el baño en cama en una catre clínico, o sea, en una cama convencional es bastante complejo, porque hay que cubrir el colchón, hay que ponerle un tipo de plástico, etcétera, mientras que en los catres clínicos la mayoría de los colchones son impermeables.
Entonces ya no necesitamos estar aplicando otro tipo de método preventivo, ¿ya? Además que ¿cuánto se llama? El mismo catre clínico nos ayuda a cumplir con los tratamientos de forma rigurosa y mejora o en este caso facilita la recuperación del paciente, ¿ya? Eh, el periodo de recuperación de un paciente adulto mayor es súper variable y tiene que ver mucho con el estado metabólico y funcional del paciente, ¿ya? Y además, no solo tiene que ver con el estado físico y funcional funcional y metabólico del paciente, sino que también tienen que pensar o se tiene que asociar el tipo de cirugía al que fue sometido el paciente. Porque si fue sometido a una cirugía de corazón abierto, créanme que la recuperación es súper compleja, ¿ya? Si fue sometido a una cirugía de cadera, también es súper complejo el procedimiento porque la mayoría, y lamentablemente digo esto, la mayoría de los pacientes operados de cadera, como están mucho tiempo con dificultades para mover sus extremidades inferiores, sufren algún tipo de úlcera por presión, ¿ya? Entonces, dependiendo de la cirugía, es el tiempo de recuperación. Y a eso también tienen que sumarle el estado mental, ¿cierto? Y el estado físico, si una persona adulto mayor que está enflaquecida, si es una persona adulto mayor que está obesa, y si está en todas sus funciones mentales, digamos, si no tiene depresión, si es que no tiene, por ejemplo, algún otro tipo de deterioro mental, como por ejemplo demencia senil, etcétera, ¿ya? Y por eso que el postoperado en un paciente se divide siempre en tres fases. El postoperado inmediato, que es cuando el paciente sale inmediatamente de la cirugía. El postoperado medio, que es cuando el paciente se está recuperando de la cirugía después de salir del pabellón. Y el postoperado tardío, que es cuando el paciente ya ha pasado cierto tiempo después de la cirugía y todavía está utilizando algún tipo de catre clínico, ¿ya? El arriendo de las camas clínicas es útil en el postoperado inmediato, que es el que parte una vez que se termina la intervención hasta 3 días después, y en el postoperado medio, que es lo que yo les decía recién, que es después de las 76 horas hasta el primer mes, ¿ya? Ahí en esos tiempos es cuando se llama recomendable usar un catre clínico. Y como es poco tiempo, puede ser conveniente dependiendo del bolsillo de cada familia, ¿ya? El contar con una cama clínica en este tipo de proceso ayuda a tener control sobre las inflamaciones, el sangrado, porque también es útil para poder, cuando se llama, ver el tema de la sutura, apariciones de infecciones o realizar ciertos procedimientos según el paciente lo requiere, ¿ya? Por eso mismo que en el hospital, todos los hospitales tienen camas. ¿De qué carácter? De este tipo de carácter. Una cama o un catre clínico. En ningún hospital jamás ustedes van a ver un catre convencional, ¿ya? Y también son recomendables en el caso de pacientes con algún tipo de pérdida o de deterioro cognitivo, ¿ya? Los pacientes que han tenido algún deterioro cognitivo, sobre todo asociados a accidentes cerebrovasculares, Alzheimer o problemas de circulación cerebral o demencia senil, tienen ¿cuánto se llama? Un deterioro en su capacidad para pensar, para razonar, ¿cierto? Que eso ya lo hemos visto como un proceso básico de la misma enfermedad, ¿ya? Y por eso mismo que el catre clínico se utiliza para facilitar las actividades de la vida diaria, como asearse, vestirse, realizar ciertos movimientos, ¿cierto? Dentro de la cama para que se puedan mantener activos y también ayuda a manejar ciertos comportamientos y problemas de sueño, porque como la cama es ajustable y regulable, si él quiere dormir más sentado, menos sentado, total y completamente horizontal, entonces va a aportar un cierto bienestar a la hora de dormir,
¿ya? Entonces, por eso son súper útiles en este tipo de casos porque fomenta la autonomía. Disminuye el grado de angustia también de los familiares y de los cuidadores que estén a cargo, porque incluso cuando el paciente está muy desorientado, muy descompensado y ya está tornándose agresivo, hay algunos catres clínicos que incluso vienen con métodos de contención o vienen con métodos que pueden realizarse de contención física para que el paciente pueda disminuir ese estadio, digamos, de agresividad o de descompensación que pueden llegar a tener. ¿Ya? Para eso, entonces, en estos 4 tipos de casos se utiliza o se recomienda ¿cuánto se llama? El uso de la instalación de un catre clínico en la casa. ¿Ya? ¿Se entiende la idea hasta aquí, chicos, chicas? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, Sí, profe. profe. Ya. Entonces, preguntas frecuentes acerca de los catres clínicos cuando estamos utilizándolos de manera en el hogar. ¿Cuáles son las diferencias entre los catres clínicos manuales y los catres clínicos eléctricos? ¿Ya? Existen estos todos dos tipos de catre, el manual y el eléctrico. El manual, como su nombre lo dice, las posiciones se regulan de forma manual por medio de un sistema de manivela. ¿Ya? Que están estos sistemas de manivela, pucha, aquí se ve súper chiquitito, pero aquí el sistema de manivela está aquí, al final, a los pies de la cama, ¿ya? Por lo general estas manivelas también tienen un sistema como de fijación para que no se muevan constantemente y están, ¿cuánto se llama? No poseen ningún tipo de motor, ¿ya? Mientras que el catre clínico, como su nombre lo dice, tienen motores. Por lo tanto, permite que nosotros o el o el paciente varíe ciertas posiciones utilizando un control remoto que evidentemente facilita la movilidad del paciente, sobre todo si éste se encuentra en algún momento solo. Ya, si todavía el paciente está lúcido y necesita movilizarse dentro de la cama, con el control remoto va a poder regular las posiciones sin necesidad de que estemos nosotros. ¿Ya? Entonces, ¿qué posiciones se van a poder ajustar en en una cama clínica o en un catre clínico? De nuevo. La mayoría ¿cuánto se llama? De de las camas clínicas, tanto manuales o eléctricas, tiene 2 posiciones, ¿ya? Una que es la que permite ajustar la parte del respaldo en unos 80 grados. No es que el paciente quede total y completamente recto como un L, no, sino que siempre va a quedar como con una pequeña lateralización hacia atrás, ¿ya? Y la segunda posición es la zona de las piernas, que puede llegar hasta 45 grados, ¿ya? Pero las camas clínicas de 2 posiciones también tienen, se refieren a la altura, ¿ya? Las camas clínicas de 2 posiciones, tanto que las camas clínicas que pueden regularse tan solo los pies y la cabecera, tienen una altura fija de 65 centímetros. O sea, esa cama no sube ni baja, ¿ya? Mientras que el catre clínico, en este caso, manual o eléctrico, de 3 posiciones, significa que puedo regular el respaldo, las piernas y la posición con respecto al suelo, ¿ya? ¿Y eso qué significa? Que la cama se puede enaltar o bajar desde, se puede achicar a los 45, a los 41 centímetros del suelo o subir del nivel del suelo entre 78 y 80 centímetros, ¿ya? Y estas camas clínicas ya sea manual o eléctrica, de 3 posiciones son súper útiles, sobre todo para nosotros como pacientes, o sea, como cuidadores, cuando necesitamos realizar los cambios de posiciones. Porque si tengo una cama clínica solo de 2 posiciones, significa que voy a poder subir y bajar solamente el respaldo de los pies, pero la cama va a estar en una posición fija. Entonces, para poder realizar el cambio de posición, yo me voy a tener que agachar.
Versus en la de 3 posiciones, yo la cama la puedo subir para no tener que agacharme y así reducir el esfuerzo físico mío como cuidador, ¿ya? Entonces, y aquí sale la especificación, como les estaba diciendo recién, esta tercera posición es útil porque ayuda a que el paciente pueda bajarse y subirse de la cama, disminuyendo los esfuerzos, ¿ya? Así como también disminuir los esfuerzos del cuidador para levantarlo o acostarlo del catre, ¿ya? Facilita las actividades de la vida diaria como mudarlo o cambiarlo de posición o, ¿cuánto se llama? O incluso para alimentarlo porque yo no puedo, digamos, alimentar a una persona en una posición que está muy baja, o sea, muy acostada, porque la persona se me puede ahogar, ¿ya? Y también ayuda mucho para lo que es el cambio de pañales, para lo que es el baño en cama, porque yo no necesito agacharme a, ¿cuánto se llama? Tratar de movilizarlo, sino que yo puedo subir la cama para que esté a mi nivel y reducir ese esfuerzo físico, ¿ya? ¿Y cuáles son las fallas más comunes entonces de los catres clínicos? Por lo general, los catres clínicos son súper seguros, duran harto ya, y es muy difícil que presenten fallas, pero si presenten este tipo de fallas, ¿cuáles son? Primero, que se traben las barandas por un mal manejo, ¿ya? Es una de las causas más comunes de falla de los catres clínicos, es que se traben, ¿ya? ¿Por qué? Porque o no se ajustan bien cuando se bajan porque las barandas tienen un seguro, ¿ya? Y la otra causa es porque se genera un peso excesivo sobre la baranda. Yo no bajo, por ejemplo, las barandas para poder atender a mi paciente, entonces estoy tirando todo mi peso sobre la baranda y al final eso va desgastando digamos, los engranes o los tornillos que tengan y la baranda se va desplazando hacia adentro. Entonces después cuando yo la necesite bajar, no va a bajar hacia abajo directamente, sino que va a bajar hacia adentro y hacia abajo. Y eso va a generar un tope, ¿ya? También porque se rompe el seguro y eso evita que la baranda se mueva, ¿ya? Entonces, ustedes no tienen que accionar el movimiento de las barandas si además hay alguna extremidad del paciente en esa zona o hay algún objeto que lo esté destruyendo, como por ejemplo la sábana, algún cobertor, etcétera, porque puede provocar que el gatillo del seguro se dañe o se rompa, ¿ya? Siempre las barandas se deben subir y bajar sin realizar movimientos bruscos. Tiene que ser relativamente suave y sin apoyar el peso en las barandas porque obviamente también se van a romper ¿cuánto se llama? Las sujeciones, ¿ya? La recomendación que se da para que se use de manera correcta es que se apriete el seguro completamente para subirla y bajarla y no lo dejen a medio camino, ¿ya? Y en caso de que las barandas presenten falla, entonces tienen que identificar primero si el seguro está bueno y tratar de devolverle la movilidad o en su defecto activar la garantía y pedirle a la empresa que les venga a hacer una pequeña mantención. La segunda causa es que falle el motor, ¿ya? Si falla el motor es probablemente porque el motor esté sufriendo un desperfecto de cableado principalmente de la caja controladora o en el control remoto. Y eso sí o sí lo tiene que tratar de ver el servicio técnico o el especialista, a menos que ustedes sepan de algo de electrónica, que ya sería diferente y obviamente podrían tratar de solucionar el problema siempre y cuando estuviera dentro de sus conocimientos. La tercera falla es que las ruedas se ensucian. Recordemos que los catres clínicos tienen ruedas, ¿ya? Mira abajo, mira cómo estoy dejando. La tercera causa es que las ruedas se ensucian. Si las ruedas se ensucian, las ruedas están diseñadas de cierta manera para facilitar el movimiento y entre las ruedas son como dos y están unidas por una baranda, que eso es lo que aquí entre medio funciona el seguro, ¿ya? Entonces idealmente las ruedas tienen que estar libres de suciedad, ya sea polvo, restos de comida, grasa, etcétera, porque esto
dificulta el movimiento de las ruedas y puede también dañar el seguro, ¿ya? Si las ruedas sufren algún daño, lo primero que tienen que hacer es verificar el seguro de los frenos para ver que el freno obviamente no esté puesto, y si no, si es otra cosa, por ejemplo, que la rueda se haya roto, se haya trizado, o que por ese motivo sea el seguro que se haya dañado, tienen que ser cambiadas o reemplazadas. Y la última, pero no menos importante, es que los cables o el control de las camas eléctricas estén en mal estado. Como es un control remoto que tiene un cable largo por lo general, ya este cablecito se puede acodar, se puede quedar enganchado en alguna parte y se puede romper. Lo mismo que la conexión que está justo hacia la zona del control, ¿ya? Por lo general, estos cables son los que más se dañan y se comienzan, como diríamos coloquialmente, se comienzan a pelar, ¿ya? También podemos tener problemas en la zona del enchufe o el conector ¿cuánto se llama? Del control remoto hacia la zona del motor, o también podemos tener un problema en los botones, ¿ya? Que no detecten la presión o que el control se dañe, ¿ya? Entonces, en este caso, hay que identificar el daño en el sistema, hay que desconectar el cable de la alimentación de corriente, desenchufar el enchufe y, ¿cuánto se llama? Llevarlo al servicio técnico para que lo reemplacen o bien para que solucionen en este caso el desperfecto eléctrico que proviene directamente del cable, ¿ya? Porque recordemos que las catres clínicos tienen un control y por lo general, o sea, tienen un motor y por lo general los catres clínicos eléctricos tienen un control remoto y además tienen un control dentro del mismo catre clínico para poder subir o bajar la cama, para poder subir o bajar el respaldo y para poder subir o bajar las piernas. Porque como son de 3 niveles, tienen un control remoto y tienen un control incluido dentro del mismo catre click. ¿Ya? ¿Se entiende la idea, chicos, chicas, estimados y estimadas? Sí, profe. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? No, profe. ¿No? Ya. Perfecto. Entonces, vamos a pasar a tomar la asistencia. Ya con esto estaríamos ok. El día martes de la próxima semana estarían teniendo la clase con el abogado, ¿ya? El abogado antes va a hacer una clase de legalidades y después conmigo terminan el día 31 con la otra clase con la segunda parte de esa misma materia. Y con eso ya estarían terminando conmigo para posteriormente pasar con el profesor Luis Rivera, que es el kinesiólogo, que es quien les va a finalmente dar el curso o el módulo, mejor dicho, de trastornos del adulto, trastornos del envejecimiento. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar a tomar la lista. María Aguayo, Presente, señorita. Verónica Alvial. Me retiro. Chao, gracias. Hasta luego, María, muchas gracias. Bárbara Bosa, Presente. Disculpe, profesora. ¿La prueba diga, hasta qué hora va a estar abierta? hasta las 10. Ya, Hasta las muchas 10 voy a gracias. tener la Buenas evaluación noches. abierta. Buenas noches. Claudia Castaño, Elena Castillo, Axel Correa. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Axel. Pamela Cortés, Tiare Durán, Michael Fernández. Presente, profe, y hasta luego. Hasta luego, Michael. Yasmín Fuentes, Iris Grosso,
Yo vi a ellas dos. No, Ladies la vi, pero no está conectada. Marilu Mañahui, Gloria Ibáñez, Presente, Joan, profe. gracias Gloria. Tenga buena Joan, noche. de nada, igualmente. Gracias, profe. Joan Jean-Baptiste, Linda Lepe, Yadirel Ojeda. Presente, profesora. Hasta luego. Hasta luego, Yadirel. María Ovalle. Presente, buenas noches. Buenas noches, María. Migleri Pacheco. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches, Migleri. María Peñelillo. Buenas noches, profe. Buenas noches, Saludos María. al sur. Gracias. Bianca Quintero. Ana Ramos. Carmen Ramos. Lucy Reaño. Miguel Rodríguez. Valesca Rose. Nieves Soto. Denise Torres y Yasmín Torres. Presente, buenas noches. Presente. Buenas noches, chicas. Ya, chicas y chicos, que descansen. Buenas noches.